El día de hoy empezamos la 27ª semana del tiempo ordinario. Y siguiendo el ciclo de los domingos, la Iglesia nos invita a meditar en el texto de Mateo 21, 33 al 43. Se los leo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo: Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, vamos, matémoslo y quedémonos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. ¿Ha sido un milagro patente? Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se les dará a un pueblo que produzca sus frutos. El domingo pasado vimos que Jesús ya se encuentra en Jerusalén. El Evangelio de hoy nos relata su segundo día en la ciudad. Mateo nos va a contar que a su llegada a Jerusalén, Jesús tendrá una serie de discusiones con las autoridades judías, pues ellas, en lugar de reconocer en Jesús al Mesías, lo que hacen es buscar la manera de acabar con él. Estas controversias y discusiones se harán cada vez más fuertes y violentas, y terminarán, como sabemos, con la muerte de Jesús. Jesús el día anterior había entrado en Jerusalén y había provocado seriamente a las autoridades al echar a los mercaderes del templo. Y entonces al día siguiente, cuando las autoridades de Jerusalén se encuentran con Jesús en el templo, le dicen: ¿y qué autoridad tienes para hacer lo que haces? El Evangelio de hoy nos relata la respuesta de Jesús. Y va a responder a la pregunta contando la parábola del propietario de un viñedo. Y así empieza el Evangelio de hoy. Escuchen otra parábola, dice Jesús. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. En su respuesta, Jesús hace referencia a otra parábola que muchos años antes había contado Isaías, y que está en Isaías 5, 1 al 7, y que se conoce como la parábola de la viña, en donde la viña es Israel. Isaías cuenta esta parábola para subrayar que a pesar de todo lo que Dios ha hecho con su pueblo, éste no ha respondido a sus expectativas. Y en la parábola se pregunta: ¿y qué más cabía hacer por mi viña que yo no la haya hecho? Porque esperé que diese uvas y dio frutos agrios. La parábola de Isaías concluye diciendo: la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Son los hombres de Judá su plantel preferido. Esperó de ellos derecho, y ahí tienen asesinatos. Esperó justicia, y ahí tienen lamentos. En el relato de hoy, Jesús va a responder a las autoridades judías respecto de su autoridad a partir de la parábola de Isaías, y que ellos bien conocían, pero la va a modificar ligeramente. Primero, comenzará de forma bastante similar a como comienza Isaías, para que las autoridades relacionen su parábola con la de él, a fin de que se den cuenta de que él está hablando de ellos, de esa viña que en lugar de dar buenos frutos, dio frutos agrios. Y así como Isaías,
Jesús comenzará recordando lo que Dios hizo en favor de su pueblo. Un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa de guarda, la arrendó. Pero Jesús hace algunas importantes modificaciones a la parábola de Isaías. Primero, mientras que en la historia de Isaías es el mismo dueño el que cultiva la viña, en la historia de Jesús, Dios es el dueño del mundo y de la vida, de la viña, pero son los hombres los que la cultivan. Lo que hace Dios es entregarnos su viña para que la cuidemos y la hagamos producir. Por eso simbólicamente Jesús habla de arrendar, de dar en alquiler. Nuestra tarea en el mundo es trabajar para dar vida, para producir paz y prosperidad. Dios quiere que usemos bien de la creación en favor de todos y que demos buenos frutos. Lo que Dios espera recibir de nuestro trabajo es justicia, solidaridad, compasión y derecho. Y segundo, al llegar el tiempo de la vendimia, Dios no viene inmediatamente a recoger los frutos esperados. Primero envía a sus criados y después enviará a su Hijo. Sus criados no son otros que los profetas que precedieron a la llegada del Hijo y que dedicaron sus vidas a tratar de que el pueblo de Israel camine por los caminos de Dios. El último de ellos fue Juan el Bautista, amigo y, según Lucas, pariente del mismo Jesús. La respuesta del pueblo es semejante a la de la parábola de Isaías. Los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Es decir, en lugar de actuar con justicia, de estar siempre del lado de la verdad y de ayudar al que necesita, no abusar del poder, ser compasivos, considerados y fieles, los arrendatarios abusan y matan. Prefieren buscar lo mejor para ellos, incluso haciendo el mal sin importarles el resto. Es decir, ellos debieron dar buenos frutos, pero han dado frutos agrios. Pero además les dice que siempre que alguna persona busca hacer el bien y procurar que Dios reine, como hicieron los profetas, el mundo busca deshacerse de él, como le pasó recientemente a Juan el Bautista. Por eso dice Jesús en su parábola que los arrendatarios, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. A este punto, lo que cuenta Jesús es una historia semejante a la que sus oyentes conocían. Y si bien las autoridades se sienten interpeladas por lo que dice Jesús, su reacción es de indiferencia. Así lo han hecho siempre. Se han acostumbrado a ser insensibles y a convivir con el mal. Pero la gota que va a derramar el vaso y que los va a molestar enormemente es la conclusión de la parábola. Dice Jesús: por último, el dueño les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. El problema aquí es que Jesús les va a hacer ver que Él es el Hijo y que por eso ellos lo quieren matar. Esto ya era el colmo. Que Jesús se haga hijo de Dios era verdaderamente insoportable. Y que encima les descubra sus intenciones de matarlo fue ya demasiado. En esencia, lo que Jesús les dice es que Él hace lo que hace porque es el Hijo. Y lo único que busca es un mundo mejor. Esta respuesta desató la furia de las autoridades. Sin embargo, y para añadir aún más leña al fuego, Jesús termina su parábola diciendo: y ahora, cuando vuelve el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Ellos respondieron lo que tenían que responder. En justicia, no podían decir otra cosa. Y responden: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús termina diciendo con ironía: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Sucede que en la antigüedad, los arquitectos, cuando iban a hacer alguna obra, iban a las canteras a seleccionar la piedra más fuerte, la más importante, aquella que iba al centro del arco o al centro de la bóveda. Esa es la piedra angular.
porque sin esa piedra ni el arco ni la bóveda se pueden sostener. Jesús pues les revela que no solamente Él es el Hijo, sino que Él es esa piedra angular, y que ellos han desechado. Y les dice que no solamente lo matarán, sino que lo peor es que el reinado de Dios ya no será para ellos. Por eso les dijo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Cuando las autoridades se dieron cuenta que la parábola se refería a ellos, se confirmaron en su deseo de matarlo. En conclusión, los invito a reconocer que Dios es el dueño del mundo y el Señor del universo, y que sin Él no podemos hacer nada. Y que lo que nos toca hacer es actuar responsablemente en el mundo y usar lo que tenemos para ayudar y dar buenos frutos. Y esforzarnos en este trabajo para no quedar fuera de su reinado. Pidamos una vez más por todos aquellos que están sufriendo a consecuencia de esta pandemia y veamos la manera de poder dar una mano. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.